Bienvenidos sean todos y todas al Jardín de los Horrores. Mi nombre es Sofía y me complace presentarles el primer especial de Día de Brujas del canal. Hoy es el día de Halloween. Hoy es ese día en el que las almas, los espíritus se liberan y rondan entre nosotros. Así que, ¿qué mejor que acompañar esta noche con relatos de terror? El terror echa raíces. Empezaremos el paseo con una historia contada por una joven madre que decidió mudarse con su familia para volver a empezar. Se mudaron a una casa que en apariencia parecía perfectamente normal. No imaginaba que en las paredes de aquel lugar había algo siniestro. Esta es la historia de lo que ocurrió en esa casa. Una casa que al parecer guarda muchos secretos. Nunca pensé que me costaría tanto escribir sobre esto. Cada vez que lo intento me tiemblan las manos y me cuesta concentrarme. Me llamo Magda, tengo 26 años. Hace 3 meses, mi esposo, mi hija y yo nos mudamos a la antigua casa de su familia. Estuvimos rentando una casa en la zona urbana de nuestra ciudad que preferiría no mencionar. Tuvimos que dejar la casa. Sucedió que la persona que nos estaba rentando no era el propietario real. No lo sabíamos en ese entonces. Cuando los verdaderos propietarios aparecieron, nuestro rentero desapareció y ellos amenazaron con demandarnos. Como si fuera poco, a mi esposo lo despidieron de su trabajo en la fábrica y no teníamos ahorros suficientes. Nos desalojaron. Han sido tiempos muy difíciles. Para no quedarnos sin un techo, la madre de mi esposo nos prestó la casa donde él creció de chiquito, mientras encontrábamos un lugar propio. En su familia mucho se habla de esa casa, de lo espaciosa y hermosa que era, la envidia del vecindario, decían. A decir verdad, me estresaba la idea de vivir en una casa tan grande. Prefiero los espacios de fácil acceso que son fáciles de limpiar y tener solo lo necesario. Pero como mi suegra no nos estaba cobrando ni un quinto y solo nos dijo que nos hiciéramos cargo de pagar las cuentas y mantener la casa limpia, nos pareció un milagro, así como estaba nuestra situación en ese momento. Además, el esposo de la hermana de mi esposo le había dado trabajo en su negocio de comida, en lo que alguno de los dos encontraba trabajo, y eso nos ayudó muchísimo. Mi esposo estaba contento con la idea de regresar a su vieja casa. Nos platicaba acerca del limonero que tenían en el patio, que siempre estaba lleno de limones, de cómo su hermana y él se escondían en los roperos cuando jugaban, y la vista del balcón desde el cuarto de sus papás. Al llegar a la casa, la imagen que vimos era muy diferente a la imagen pintada por mi esposo y su familia. Era una casa vieja, con humedad. Las paredes estaban cuarteadas y con manchones. Y hacía tiempo que solo usaban el piso de abajo como bodega. Todo estaba lleno de cajas y muebles muy viejos. Pero era un techo sobre nuestras cabezas y eso bastaba. Nosotros nos instalamos en el segundo piso, que tenía 4 cuartos, 3 de ellos vacíos y un baño que estaba clausurado, por lo que teníamos que bajar al primer piso para usar uno de los 2 baños que estaban funcionando. Vi a mi esposo actuar un poco raro, haciendo esa mueca que suele poner cuando algo no le agrada. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, solo que era uno de esos sí que no suenan convencidos. No, lo que pasa es que esto no debería de estar aquí. Le pregunté a qué se refería y él me señaló una decoración que tenían en donde antes era el comedor. Para describirlo mejor que pueda cómo era esta decoración, era una estatua de barro, un jarrón, o eso me pareció,
un jarrón que estaba como volcado con la abertura hacia un extremo, y encima del jarrón había un niño con las manos en la cara, con la carita mirando hacia arriba. Esta decoración se rompió cuando yo era niño, me dijo preocupado. Yo le hice el comentario de que a lo mejor su familia había comprado uno nuevo después o se los habían regalado, pero no logré quitarle la preocupación. Ahora viene lo extraño. Desde el primer día, mi hija, tiene 4 años, empezó a dormir inquieta. Tuvo episodios de sonambulismo y terrores nocturnos. Siempre despertaba gritando, con los ojos abiertos, pero sin estar realmente despierta. Al momento de recuperar la conciencia, no recordaba nada y podía volver a dormir sin problema. Sin embargo, 2 semanas después todo fue distinto. Cuando me levanté a verla, ella se abrazó a mí y me jalaba de la pijama. Decía que no quería volver a dormir. «Es el niño del jarrón. Se burla de mí». Me senté frente a ella, pensando que era solo una pesadilla. Para calmarla, le dije que no le hiciera caso. Lo que pasaba era que ella tiene rizos cafés muy bonitos y el niño le tiene envidia por eso. Con eso logré que volviera a dormir. A la mañana siguiente me estaba mensajeando con mi esposo mientras yo me ocupaba en la casa y él trabajaba en el negocio de su cuñado. Le comenté lo del sueño de nuestra niña y me dejó de contestar. Al cabo de 1 hora me respondió: «Magda, ¿dónde está la estatua del niño?». Después de eso no me volvió a contestar. Pensé que a lo mejor se había ocupado y no le presté demasiada atención. Cuando él regresó del trabajo se metió directo al comedor y luego subió a donde estaba yo con la niña. Tenía las manos en la cabeza y estaba pálido como nunca antes lo había visto. La estatua ya no estaba donde la habíamos visto la primera vez. Nadie más había entrado ni salido de la casa. Yo estuve todo el día cuidando a la niña, acomodando cosas en el 2º piso y enviando CVs. Si bajé fue solo para usar el baño que está debajo de las escaleras. Bajé con él y la estatua no estaba ahí. Buscamos por todo el primer piso, el espacio que antes era el patio. No había nada fuera de lo común. Fue hasta que mi hija nos vio y nos preguntó qué era lo que buscábamos. Que ella misma nos dijo: el niño estaba en el cuarto de la abuela. El cuarto en el que antes dormía la mamá de mi esposo era el cuarto que estaba contiguo a donde nos estábamos quedando. Esa puerta estaba cerrada con seguro. No tenía sentido que la estatua estuviera ahí y por supuesto que no esperaba que estuviera ahí. Pero ese y el baño clausurado eran los únicos lugares de la casa donde no habíamos buscado. Así que tuvimos que buscar entre las 20 llaves que nos habían dado para dar con la llave que abría la puerta de ese cuarto. No me la vas a creer, porque para empezar no me la creía yo. Al abrir la puerta, ahí estaba esa estatua puesta viendo hacia la pared. Yo pensé que a lo mejor era otra estatua, no sé. En algún punto pudieron haber tenido varias de la misma estatua. Era lógico para mí, pero desde ese momento empecé a sentir miedo. En los días siguientes, mi hija no dejaba de tener pesadillas. Me contaba de una chica ahogada en la tina que se le quedaba viendo, de sombras largas en la ventana que la seguían. Ya no le entendía si lo soñaba o lo veía en la vida real, pero sobre todo ella detestaba esa estatua. Yo también la terminé odiando. Luego me sucedió a mí. Es la experiencia más horrible que me haya pasado en la vida. Para darte contexto, conseguí el trabajo que tengo ahorita en una agencia de viajes. Y esta tarde me tocó cerrar. Llegué a la casa de noche. Mi esposo se había llevado a mi hija al cine y todavía no regresaban. Fui al cuarto a dejar mis cosas y escuché voces abajo, como si alguien estuviera hablando.
Pensé que era mi familia que había regresado, así que fui hasta las escaleras para mirar. Pero lo que vi no eran ellos. 5 personas o sombras, no sé. Eran muy altas, delgadas y completamente negras. Eran de pura oscuridad. No tenían facciones definidas, no tenían cara. Uno de ellos tenía el cabello largo, moviéndose como si hubiera viento. Yo los miraba desde la baranda y entonces todos voltearon hacia mí. Me asusté. Corrí a la habitación y atranqué la puerta. Busqué entre mis cosas el teléfono para llamar a emergencias y me di cuenta de que lo había dejado en el baño de abajo de las escaleras. Estaba al borde de las lágrimas. Acerqué el oído para escuchar si alguien venía. Las voces ya no se oían. Pero lo que estoy a punto de contarte nunca se me va a olvidar. Afuera, en el pasillo, escuché el sonido de algo pesado, hecho de piedra, siendo arrastrado. Me quedé en el cuarto hasta que llegaron mi hija y mi esposo. Lo primero de lo que se dio cuenta él era que todas las puertas de la casa estaban abiertas. Todas las puertas a excepción de la mía, que la tenía cerrada con llave. La puerta de la entrada, la puerta de las habitaciones, la puerta del baño clausurado del segundo piso, todas abiertas de par en par. A mi esposo le dieron arcadas de la impresión al subir al segundo piso. Y anoche me contó el por qué. Pero primero déjate cuento qué sucedió después de haber tenido esta experiencia. Tomamos la ropa que ocupó nuestras mochilas y nos fuimos a hospedar a un hotel. Actualmente estamos rentando un cuarto en el centro, en lo que ahorramos lo suficiente para rentar otra vez. No sé qué habrá sido de la estatua. Ya no estaba en la casa cuando nos fuimos. Ni mi suegra ni mi cuñada parecen entender de qué les hablamos. Mi cuñada prefiere no saber mucho de esa casa y no le hicimos más preguntas. Mi suegra dice que ellos nunca tuvieron una estatua con esas características. Y ahora vamos con lo que recordó mi esposo y lo que me acaba de contar anoche. Él y su hermana se metían a los armarios, no para jugar, era para esconderse de las sombras. Y luego viene lo que pasó en ese baño. Mi esposo encontró a su hermana inconsciente en la tina del segundo piso, el único lugar de la casa que tenía tina. Su hermana se había cortado las venas. Afuera de ese baño había una estatua, la estatua de un niño sobre un jarrón. Esa estatua. Los días en los que mi cuñada estuvo en el hospital, mi esposo escuchaba reír a la estatua. Se reía como burlándose. Una de esas tardes él no aguantó y la rompió. Afortunadamente la hermana de mi esposo sobrevivió y a día de hoy se encuentra muy bien. A ella y a su esposo les va muy bien, gracias a Dios. Después de la pesadilla que vivió su familia, compraron otra casa, donde vivieron hasta que mi cuñada se casó y mi esposo se fue a la universidad, aunque nunca más fue habitada. Mi suegra no quiso vender la casa. Durante muchos años lo usaron como casa de oración y ahora nomás la tienen para guardar triques. Siento que hay algo más que no nos dice mi suegra, pero no hay respuestas. Solo espero no tener que volver a pasar por algo como esto. Nadie se imagina el terror que se siente vivirlo en carne propia. Ya viví suficientes espantos en mi vida como para poder aguantar. Gracias por leer mi historia y te deseo muchos éxitos a ti y a tu audiencia. Buenas noches. Hay encuentros que no se olvidan. Algunos nos dejan marcas visibles y otros, los más profundos, no se pueden explicar con palabras. Esta noche conoceremos la historia de Sebastián, un joven de Monterrey que asegura haberse encontrado con una presencia que no parece de este mundo. Un ser que al conocerlo cambió su vida de una forma inexplicable.
Me llamo Sebastián. Tengo 26 años y esto que voy a contar ocurrió hace mucho tiempo, aunque todavía me acompaña y lo tengo muy presente. La primera vez que la vi yo tenía 8 años. Vivía con una cuidadora, Chayo, una mujer que me ayudó a sobrellevar una infancia difícil. Mi familia no era mala, pero tampoco era un lugar seguro. Había demasiadas discusiones y problemas. Mi madre no quería hijos, pero igual me tuvo a mí y a mi hermano. A mi hermano se lo terminó llevando a mi papá para vivir con él. Yo me quedé con mi madre, que trabajaba hasta turnos triples con tal de traer comida a la mesa. En ese tiempo había un programa para niños de situación vulnerable en el que me inscribió mi mamá. Entre semana vivía con mi cuidadora y su esposo. Los fines de semana veía a mi mamá. Recuerdo que era un fin de semana. Iba a verla. Me sentía entusiasmado porque había sacado 9 en matemáticas y quería mostrárselo. Chayo me llevó al edificio donde vivía mi mamá. Tocamos el timbre. Se escuchaba música desde afuera de su ventana. No contestó nadie. Nunca más la volví a ver a partir de ese día. Me sentía fatal. Un niño al que no querían. Me quería morir. Tenía solo 8 años. Chayo me llevó al Walmart del barrio a comprar lo de la cena e intentar acontentarme. Era de tarde. Ese momento en el que el cielo cambia de color. Lo recuerdo bien. Yo no era un niño sociable. De hecho, era bastante tímido y retraído. Pero en cuanto vi a esa mujer, sentí algo especial. Esta mujer la recuerdo como una anciana de piel muy blanca, de ojos muy claros y el pelo completamente canoso. Nunca antes había visto a alguien así. Era pepenadora. Iba empujando un carrito lleno de latas, botellas de plástico, cartón, esas cosas. No la conocía, jamás la había visto. Y aún así sentí como si la conociera de toda la vida. Antes de darme cuenta, corrí hacia ella y la abracé. Mi cuidadora se quedó con la boca abierta y completamente pálida. Me tomó del brazo, se disculpó 1000 veces con la señora, pero yo no podía soltarla. Empecé a llorar. Lloraba con una desesperación que ni yo entendía. Aún hoy puedo sentir esa sensación, un calor que abrazaba mi alma como si estuviera envuelto en una luz. La mujer se rió y puso su mano en mi cabeza. Habló con voz suave. No recuerdo cada palabra, pero sí recuerdo esto. La vida será dura, hijo, muy dura, pero todo va a estar bien. Volveré a verte pronto. Eso fue lo último que me dijo antes de que Chayo me regañara, diciendo que uno no va y abraza gente que no conoce. Entramos a comprar la cena de nosotros y algo para darle de comer a la señora. Por un momento olvidé por completo lo de mi mamá. Cuando intentamos regresar para despedirnos, la mujer ya no estaba. Este evento en mi vida puede parecer sin chiste, nada fuera de lo común, pero cambió algo en mí. A partir de entonces me hice más conversador, más valiente, más seguro de mí mismo. Me empecé a esforzar más. Y sí, la vida se volvió difícil en esos años. A Chayo no le permitieron adoptarme por no sé qué razones. Estuve en casa hogar hasta que cumplí 11 años y a partir de ahí estuve moviéndome de familia en familia hasta que regresé a la casa hogar a los 13. Viví situaciones muy feas y varias veces llegué a pensar en acabar con todo, así, siendo solo un niño. Pasaron los años. Tenía 14, era 2013.
Había escapado de la escuela y estaba en el cine con unos amigos. Entré al baño antes de que comenzara la función. Al salir del baño, escuché a unas personas riéndose, hablando, y de pronto, entre las voces, escuché una que me parecía familiar. No recordaba dónde la había escuchado antes. Era la voz de una mujer. Volteé a verla. Era una mujer de unos 25 años. Su piel era muy pálida, sus ojos, su cabello muy claros. Una mujer albina de rasgos muy bonitos. La piel se me puso chinita cuando me miró a los ojos. Era la mujer que había visto en el estacionamiento del Walmart cuando tenía 8 años. La recordaba como una anciana por el color de su cabello. Se acerca corriendo a mí, sonriendo, y me abraza con mucho cariño. Era como una amiga de toda la vida, y sentí mucha paz en mi alma. A partir de ahora todo irá mucho mejor, me dice sonriendo. Después se va y se aleja con el grupito que venía con ella. Mis amigos que me estaban buscando me ven abrazado a esta mujer y se acercan a echarme carrilla. Si te soy honesto, en ese momento estaba completamente confundido y se me fue la fuerza de las piernas. Me senté en el suelo a tomar aire, aunque sentía esta paz inmensa dentro de mí. Todo me daba vueltas y estaba mareado por el encuentro y no sabía cómo comunicárselo a mis amigos. Éramos solo jóvenes de 14 años. Unos meses después, vuelve a aparecer Chaya en mi vida. Me voy a vivir con ella, su esposo y su hijo, quien es ahora mi hermano. Tengo otros 2 hermanos, los 2 también adoptados como yo. La familia de verdad va mucho más allá de la sangre. Amo a mi familia, ellos lo son todo para mí. Estoy muy agradecido con Chayo por no haberse rendido con el sistema y que ahora estemos aquí. Ya no me he vuelto a encontrar con esta mujer del cabello blanco, aunque tengo la sensación de que algún día en esta vida la volveré a ver. A veces me pregunto si era un ángel o si incluso era Dios mismo, porque no era una persona cualquiera. Hoy por hoy puedo decir que pude sobrevivir y ahora por fin ya puedo empezar a vivir. Quien llegara a escuchar mi historia, quiero decirle, no te rindas. Aunque las cosas se vean negras, aunque el túnel no parezca tener final, no te rindas. Encontrarás la razón para estar aquí en este mundo. Tu vida es valiosa, aún en esos ratos en los que te sientas diminuto. Tú puedes ser la diferencia en muchas cosas. Nadie está de verdad solo si tienes a Dios. Gracias por leer mi relato. Halloween, Día de Muertos, Samhain. Es esa temporada mágica y especial en la que el velo que divide a este mundo con el mundo de los muertos se vuelve más ligero y permite el paso entre estas dimensiones. Lo que Mar y su mamá posiblemente vivieron fue prueba de esto, aunque solo ellas pueden dar testimonio de esta experiencia. Ella me escribió para contarme su anécdota y también me pidió que le enviara saludos a ustedes, gente del jardín, y a su familia. Desde aquí en el Jardín de los Horrores les envío muchos saludos de su parte. Ahora vamos con la historia. Hola, Jardín de los Horrores, ¿cómo se encuentran? Me llamo Mar, vivo en León y tengo 32 años. En general soy escéptica, pero lo que me pasó en una noche de Halloween cuando tenía 12 es algo que aún hoy no puedo explicar. Cada año, cuando llega esta fecha y veo niños por las calles con disfraces y bolsas de dulces, cuando veo las decoraciones, me recorre un escalofrío y regresa a mí ese sentimiento que yo tenía. Recuerdo eso que viví.
Cuando yo era niña, eso no se veía, por lo menos en mi colonia. Me hace sentir vieja decirlo así, solo que es verdad. Cuando yo era pequeña, no era común ver niños pidiendo dulces como ahora. Ahora que estamos en estas fechas, siempre lo recuerdo. La única vez que me crucé con algo que no puedo explicar, la noche más extraña de mi vida. Les platico. Yo iba con mi mamá a comprar pan. Estaba atardeciendo, hacía algo de frío, pero nada fuera de lo normal, era de ponerse un suéter y como si nada. Iba platicando con mi mamá, caminábamos por la calle. Empezaban a encender las farolas porque estaba oscureciendo. Íbamos a cruzar camino a la panadería cuando de pronto se va la luz. Todo estaba a oscuras. Me sacó bastante de onda que el cielo no tenía nubes y aún así no se podía ver ni una sola estrella. Esta es de las fechas en las que mejor se veían las estrellas y las constelaciones. Era como si le hubieran quitado la luz al mundo. Y entonces, el frío, un frío que me caló los huesos. Mi mamá tomó mi mano y la apretó. Ella no hacía eso desde que yo tenía como 6 años. Sentí un fuerte sentimiento de urgencia que venía de ella. Estaba por decirle algo cuando escuchamos una risa detrás de nosotras. La risa de un niño. Parecía tan fuera de lugar en esos momentos en los que todo estaba oscuro y que además estábamos solas. En el rato que llevábamos no había más gente y ni siquiera pasaban autos. Es entonces cuando lo vimos. Un niño parado frente a nosotras. Tenía un mameluco negro y una máscara de calavera. En una mano llevaba una bolsa lleno de veto a saber qué. Se quedó de pie, viéndonos, moviendo su cabeza de un lado a otro. Me sentía observada de una forma que mi cuerpo me decía: aquí hay peligro, corre. En eso, el niño arrancó hacia nosotras con la bolsa en mano que parecía estar lleno de rocas. Pegó el brinco y se aventó de lleno contra mí. Me cubrí con las manos para protegerme y cerré los ojos por reflejo. Sentí un golpe seco. Fue como si me hubieran lanzado un saco grande, pesado y muy frío. Abrí los ojos pensando que vería al niño o algo tirado frente a mí, algo que tuviera sentido. No había nada. Había desaparecido por completo. No tenía sentido, la calle era larga y a menos que se hubiera metido a una de las casas, no podía explicar hacia dónde se había ido ese niño. Tomé en cuenta que las casas de mi vecindario no tenían jardín. Eran todas casas con portones cerrados o casas que tenían un local en la planta baja. ¿Tú lo viste?, le pregunté a mi mamá. Sí, me dijo. Vámonos a la casa. Ahora. En ese instante regresó la luz. El cielo volvió a verse normal y el aire dejó de ser tan helado. Caminamos rápido de regreso. Cuando llegamos, mi familia nos preguntó por qué no habíamos traído el pan. Les dijimos que se había ido la luz en la calle y todos nos miraron confundidos. En ningún momento se había ido la luz, dijeron. Les estaba contando lo que pasó y de pronto la casa entera se quedó a oscuras. Los fusibles se habían reventado. Ni mi hermano más chico, ni mi hermana vieron lo mismo que yo, y sin embargo su reacción fue de temor. Estaban aún más asustados que yo. Esa noche dormimos todos juntos en la sala con velas encendidas. Nadie habló mucho hasta el día siguiente. Han pasado 20 años desde entonces. Nunca volví a ver algo parecido. Pero cada que llega Halloween y veo las decoraciones de esqueletos o cuando escucho reír a los niños disfrazados, siento mucha incomodidad. Hace no mucho mi esposa y yo pasamos por una tienda de disfraces. En el aparador tenían un disfraz. Era de adulto. Un disfraz bastante simple. Llevaba un mameluco negro y una máscara de esqueleto.
La máscara era diferente a lo que yo vi, pero eso bastó para que regresara el miedo que sentí esa noche. Hasta ese momento no se lo había contado a nadie fuera de mi familia. Cuando mi esposa vio mi reacción, se lo conté a ella. También es fan de tu canal y de ella salió que te enviara mi historia. Si llegas a contar mi historia en tu canal, me gustaría mandarle un saludo a tu audiencia y a mi familia. Muchas gracias. El siguiente relato viene a ustedes desde Paraguay. Este es el primer relato de este bello país que narra en el canal. Sucedió en una carretera durante la noche. No soy del interior, pero mi experiencia fue allá por el año 2004 en el puente que une la ciudad de Luque con Areguá, más conocido como La Remonta, porque ahí se encuentra un cuartel. Fuimos a una fiesta patronal en Valle Pucú, Areguá. Éramos compañeros de colegio y cursábamos el último año de la media. Fuimos en moto, pero cuando terminó la fiesta, antes de alcanzar el desvío de Valle Pucú, se nos acabó la nafta. Como vivíamos cerca en el barrio 3 de Mayo y todo estaba cerrado, decidimos volver caminando, empujando la moto. Él iba a un lado y empujando desde atrás. Cuando estábamos cruzando el puente, divisamos a lo lejos a una persona que venía corriendo hacia nosotros. Se le veía sin remera, con pantalón militar, el famoso para-para-ahí, y unas botas de cuero. A medida que se acercaba, se escuchaba más fuerte el sonido de las botas golpeando el pavimento. No entendíamos lo que estaba pasando. Cuando estaba a unos 5 metros de nosotros, soltamos la moto y nos hicimos a un lado, porque si no, iba a chocar de lleno con nosotros. Pero el hombre pasó de largo sin mirarnos, y cuando giramos para verlo, ya no había nadie. Agarramos la moto y corrimos como pudimos. Al pasar frente al cuartel, los soldados que estaban de guardia en la entrada se reían a carcajadas. Uno de ellos nos dijo: «Ese ya murió hace mucho tiempo. Solo anda asustando a la gente». No sabemos a ciencia cierta qué fue eso. Un espíritu o algo más. ¿Quién sabe qué habrá sido? Lo único seguro es que fue el mayor susto de nuestra vida. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por ahí de noche en coche, me da un poco de cosa. Y según cuentan los vecinos de la zona, cuando pasas por ese puente en la madrugada, a veces aparece una persona sentada en el asiento del copiloto, que desaparece unos segundos después. A mí nunca me volvió a pasar nada, pero uno nunca sabe. Gracias por leer mi historia. A veces, lo más perturbador ocurre en los lugares más inesperados por ser los más comunes. Esos caminos por los que uno transita en su vida diaria ocurren en una esquina cualquiera, bajo una luz amarillenta de un semáforo, cuando uno vuelve a casa y todo parece normal. Pero lo que uno ve en esos segundos puede cambiar para siempre la forma en la que entiende la realidad. Esta es la historia de José, una conductora de Uber que asegura haber visto por un instante lo que podría ser la verdadera forma de algo que caminaba entre nosotros. Me llamo José. Esto ocurrió hace ya unos 5 años, una noche de otoño. El aire estaba fresco y el cielo todavía conservaba algo de luz, ese tono azul sucio que aparece justo antes de que caiga la oscuridad completa. Conducía sola de regreso a casa, con las ventanillas cerradas y la radio apagada. Me gusta escuchar los sonidos del camino. Me ayuda a estar más atenta. Era una de esas noches en las que no parece que vaya a pasar algo y sin embargo tienes una sensación extraña en la piel. Me detuve frente a un semáforo en una avenida residencial. No era una calle muy transitada, pero tenía su propio cruce con luz roja, de esas que parecen sobrar porque casi nunca hay tráfico.
Como sea, prefiero evitarme una multa, por lo que me detengo en la luz roja, aunque no hubiera ni un alma alrededor. Te digo, el lugar estaba desierto. Solo se escuchaba el murmullo lejano de un tren, los grillos y el zumbido que hace la luz de las farolas. Entonces lo vi. Primero me dije, vaya, qué bueno que me detuve, porque a mi derecha un hombre caminaba por la acera hacia la esquina. Se veía completamente normal, unos 20 y tantos, una sudadera con capucha gris, shorts color caqui y una mochila cruzada al hombro. Podía haber sido cualquier vecino volviendo del gimnasio o de la universidad. Caminó en el paso peatonal y cruzó frente a mi auto. En cuanto la luz de mis faros lo iluminó, no podía creer lo que estaba viendo. Sus piernas, la carne de sus piernas había desaparecido. No fue un efecto sombra, yo sé lo que vi. Eran huesos a medio pudrirse. Pude ver la luz de mis faros atravesando el espacio entre la tibia y el peroné. Pude ver el fémur perfectamente definido hasta que se perdía bajo el borde de sus shorts. Y el olor. En mi anterior trabajo llegué a trabajar con cadáveres en descomposición, pero ninguno despedía este hedor a muerte, a muerte. Su paso era como si avanzara en cámara lenta. A medida que avanzaba, su postura se iba torciendo. A la espalda le crecía una joroba que se iba haciendo más grande. Podía ver los huesos en la columna deformarse bajo la ropa. Yo estaba inmóvil, completamente sobria, sin ninguna interferencia en el parabrisas. No había niebla, ni lluvia, ni nada que pudiera distorsionar la vista. El silencio. De repente no se escuchaba el sonido de los grillos afuera. El único sonido que podía escuchar era el del latir de mi corazón, que latía con tanta fuerza que hasta me dolía el pecho. Sentí el impulso de presionar el acelerador. No sé qué era esto que estaba viendo. Y en eso se detiene frente a mí y voltea hacia donde está el cofre de mi auto. No podía verle la cara, pero te puedo jurar que era completa oscuridad. Cierro los ojos casi al borde de las lágrimas, porque si eso se lanza contra mí, yo no sé qué voy a hacer. Vuelvo a abrir los ojos, ahora para ver el semáforo en verde. La figura ya no estaba por ningún lado. Estaba hiperventilando, no tenía control de mí, estaba congelada. Me quedé un par de segundos frente al semáforo en verde en lo que recuperaba la compostura y retomé el camino. Hasta hoy no sé qué fue lo que vi y la verdad no sé si quiero saber qué era. No era una alucinación, de eso estoy segura. Y también sé que eso no era humano. Gracias por leer mi relato. Hay lugares en el mundo donde el tiempo no fluye derecho. A veces se curva, a veces pareciera que se congela, se detiene. Y cuando eso pasa, aunque sea por un segundo, las almas sensibles como la tuya pueden sentir cosas que no tienen nombre. Pueden escuchar ecos de lo que aún no ha sucedido o recordar cosas que no vivieron todavía. Cuando era estudiante de preparatoria, me regresaba caminando a mi casa. Salía a las 8 de la noche y para cortar camino tenía que pasar por una zona oscura donde había puros puestos cerrados. Se me apareció un sujeto diciéndome que les diera dinero para una caguama mientras le pegaba al envase con una piedrita. Le di los últimos 20 pesos que tenía y seguí mi camino. Al dar la vuelta, me salió otro sujeto con un cuchillo de cocina en la mano, que se veía bastante afilado y me amenazó.
Yo ya le había dado todo el dinero que tenía a otro sujeto y no cargaba celular porque mi mamá me lo había confiscado. Yo me quedé así de, no, vaya qué suerte. Y le dije que no traía nada. El sujeto se molestó, empezó a blandir el cuchillo y por poco se me abalanza. A lo que reaccioné y di 2 pasos para atrás. Corrí calle abajo por los puestos cerrados. Corrí hasta que perdí al sujeto. Corrí. Cuando caigo en cuenta de que pareciera que los puestos se van repitiendo uno tras otro. Me detengo. La calle no se ve diferente a otras noches. Camino derecho y cruzo la calle para darme cuenta de que sigo viendo los mismos puestos. Doblo por la derecha y pasa lo mismo. Me regresé por donde vine para ver los puestos repetirse uno tras otro. El logotipo del de las carnitas con el cerdo ese cocinándose a sí mismo en el caso. Las tortas, los jugos. Todo se seguía repitiendo. Te va a dar risa, pero por un momento me pregunté si me había agarrado el sujeto del cuchillo y ahora estaba muerto en el purgatorio. Me senté en la banqueta fuera de las carnitas. No había coches. Todos los faros, menos el de la esquina que nunca prendía, estaban encendidos. Ahora, algo de lo que no me había dado cuenta, había mucho silencio. No podía ni escuchar los sonidos de mi propio cuerpo. Intenté hablar, gritar. No salía sonido de mi garganta. Tiré una piedra, golpeé el suelo. Todo era silencio. Empecé a asustarme de a de veras. Y es que apenas estaba comenzando a vivir. Ni siquiera me la había declarado a la chica que me gustaba. Todavía me hacían falta muchas cosas. Me preguntaba si mi familia me iba a extrañar. Imaginé a mi mamá llorando en mi funeral. Sentí un nudo en el estómago. En eso, el sujeto al que le di para la caguama venía corriendo por donde llegué. Se me queda viendo raro y me dice: «Tú no deberías estar aquí. Vete a tu casa». ¿Cómo me iba a ir a mi casa? Pero en eso caigo en cuenta de que podía escuchar su voz. Y en ese momento el sonido de su voz se me hizo tan extraño. Ya me había acostumbrado a que todo fuera silencio absoluto. Casi en automático me pongo en pie, tomo mi mochila y seguí caminando. Este sujeto me agradeció por el dinero de la caguama y al llegar a la esquina volteo y ya no estaba ahí. Continué caminando y esta vez la calle volvió a ser normal. Llegué a mi casa y al abrir la puerta vi a mi mamá calentando tortillas en el comal en la cocina. Tuve un sentimiento muy extraño, pero muy bonito en ese momento, de que todo estaba bien. A nadie más le he contado lo de esa vez. No entiendo cómo fue que pasó, cómo o por qué, pero es lo más raro que he vivido. Espero que puedas contarlo, Sofía. Solo te quiero pedir de favor que no digas mi nombre ni de dónde soy. Buenas noches o días. Gracias por leer mi relato. Hay un dicho que dice que el hogar es un santuario, un lugar de paz. Pero para esta pareja de recién casados, mudarse a su nueva casa fue el inicio de una pesadilla de terror, acoso y peligro. Las historias de terror no siempre son paranormales. Por algo dicen que hay que tenerles más miedo a los vivos que a los muertos. Cabe mencionar que esto sucedió en Minneapolis, Estados Unidos, aunque podría suceder en cualquier lado. Davis y Caroline Muturi llegaron a Minneapolis en septiembre de 2023, buscando lo mismo que cualquiera de nosotros:
un lugar tranquilo donde echar raíces, construir un hogar y sentirse seguros. Pero apenas se instalaron, el infierno empezó. Su vecino, John Souchak, comenzó a hostigarlos casi de inmediato. No había otra razón más que el odio. Un odio dirigido especialmente a Davis, simplemente por tener un tono de piel diferente. Souchak gritaba que el vecindario se estaba volviendo un gueto desde su llegada. Con el tiempo, el acoso se volvió una rutina de terror. Les lanzaba objetos, dejaba heces en su buzón, los amenazaba con cuchillos y luego con arma de fuego. Davis y Caroline hicieron lo que creían correcto. Llamaron a la policía. 30 veces, 30 reportes oficiales, 30 pedidos de ayuda. Incluso consiguieron una orden de restricción, pero la policía de Minneapolis no hizo nada. Alegaron que no podían arrestar a Souchak porque no salía de su casa. Mientras tanto, los Moturi seguían viviendo pared con un hombre armado, violento y cada vez más impredecible. El 23 de octubre de 2024 la tensión estalló. Davis estaba podando un árbol en su jardín cuando Souchak salió y le disparó directamente al cuello. Milagrosamente, Davis sobrevivió, pero las secuelas fueron devastadoras. Costillas fracturadas, una bala alojada cerca de la columna y una vida marcada para siempre. Pasaron días antes de que finalmente arrestaran a Souchak. Días en los que la indignación creció. Y la ciudad entera se preguntó cómo era posible que algo se hubiera pasado frente a todos. El propio jefe de policía de Minneapolis tuvo que admitirlo. El departamento fracasó al 100% con la familia Moturi. Y Davis, con la voz cansada, lo resumió mejor que nadie. Me siento como si hubiera regresado de la guerra, pero la guerra fue mi propio vecindario. Hoy la justicia sigue sin llegar. Souchak fue acusado de intento de asesinato, pero declarado incompetente para ser juzgado. Y así, el caso quedó suspendido. Igual que la confianza de los Moturi en las instituciones que debieron protegerlos. Esta no es solo la historia de un mal vecino. Es un espejo de lo que ocurre cuando el odio se deja fermentar y las autoridades deciden mirar hacia otro lado. Los Moturi hicieron todo bien. Trabajaron, ahorraron, compraron su casa. Cuando sintieron miedo, pidieron ayuda. 30 veces. Y el sistema le respondió con silencio. La justicia se declaró incompetente. El tirador también. Pero el dolor de Davis, las cicatrices de su cuerpo y el miedo en los ojos de Caroline, esos son muy reales. Al final del día, esa historia no trata sobre un hombre loco. Trata sobre responsabilidad, la responsabilidad de no ignorar la violencia cuando crece al otro lado de la cerca. La responsabilidad de la policía de proteger, no de justificar su inacción. Y la responsabilidad de todos nosotros de escuchar cuando alguien dice, no me siento seguro en mi propio hogar. Que el hogar de los Moturi no haya sido un santuario es una gran tragedia. Piensa en tu entorno, en tu vecindario. Tal vez alguien ahí lleva tiempo gritando por ayuda y nadie lo escucha. Porque el odio humano es aterrador. Y a veces no hacer nada puede ser tan letal como jalar el gatillo. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que hayan disfrutado de este especial de Día de Brujas con las diferentes historias que tuve preparadas para que pudieran escuchar. Díganme, ¿tienen algún plan especial para el día de hoy? Ya sea salir a pedir dulces o quedarse en casa para repartirlos. ¿Alguna fiesta? Sea lo que sea que tengan planeado esta noche, cuídense mucho y estén bastante al pendiente. Porque quizás esa persona que está a tu lado en realidad sea una entidad o un espíritu que se hace presente.
Pues bueno, gente del jardín, les mando a todos un cálido abrazo y nos escuchamos la próxima vez. Y si tú que estás escuchando estos relatos todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y si esas historias fueron de su agrado, sería de muchísima ayuda compartirlo con más personas. Alguna otra persona que sea fan del terror, de los misterios, o de los tipos de relatos o de los relatos que me gusta contar en este canal. Me gusta contar un poco de todo. Creo que el terror se expresa y se manifiesta de tantas formas, porque a fin de cuentas el terror es esta emoción humana tan básica en nuestro instinto, que en nuestro día a día se presenta de muchísimas maneras. Espero que este jardín siga creciendo y que nuevas semillas del terror sean plantadas. De momento me despido y nos estamos escuchando muy pronto, aquí, en el Jardín de los Horrores.